pero recibiréis poder Potenza cuando el Espíritu Santo vendrá Имейте силу, когда сойдет на вас Дух Святой, Pero jag säger ni kraft empfangen. in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Tú has sido bueno y tu verdad ser por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Oh, tú has sido bueno y tu verdad ser por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Te damos gracias, gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios.
Muy buenas noches, Hugo. Un gusto conectar contigo después de ya, fue hace un año que estuviste acá en Mérida, un poquito más, Sí, ¿no? Un poquito sí, más. correcto. Y pues hemos estado conectando ahorita durante toda esta contingencia y pues cuando empecé a ver lo de la conferencia, pues dije, me encantaría que tú fueras parte de ella. Entonces, ¿dónde estás? Cuéntanos un poquito dónde estás y cómo está ya todo en tu pueblo. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por haber invitado. La verdad es que me encantó cuando me mandaste el mensaje. Me encanta lo que está pasando allá en Mérida. Me encantó conocerlos. Me vine enamorado de todo eso y cuando me dijiste, súper encantado de poder compartir y animar a todos los que nos escuchan a seguir sirviendo a Dios en estos tiempos tan interesantes. Yo estoy en Culiacán, Sinaloa. Soy pastor de Calvary, Culiacán. Yo soy de Culiacán, pero estuve viviendo 10 años allá entre Tijuana y Rosarito, y yo me congregaba en Calvary Rosarito con Pastor Mike Vincent. Y estando allá con él, fui entrenado por él, fui pastor asistente allá, y entonces Dios habló a nuestro corazón de varias maneras, y en una de ellas en una conferencia de plantación de iglesias, para regresar a Culiacán a iniciar la primer Calvary aquí en Culiacán. Entonces ya tenemos 4 años y medio que nos venimos, mi esposa, mi niña y yo, y aquí nació ya nuestro niño, es culichi como yo, y pues iniciamos la iglesia hace 4 años y medio, ha sido una gran bendición, la gente muy abierta al evangelio, y después de eso, con la visión de plantar más iglesias, hemos plantado ya 3 iglesias, en el sur, en el este de Culiacán, estamos en el norte nosotros, y este año vamos a plantar en el oeste y en otro que se acaba de abrir, que es un lugar muy cercano aquí de Culiacán, en los alrededores, que también vamos a plantar la iglesia. Entonces, gracias a Dios nos ha ido muy bien por acá. Esperamos poder ya contar con las 5 Calvaries en este año, y el próximo año hay otras 2, porque hay mucha necesidad aquí en Culiacán, como pues obviamente ustedes conocen o han escuchado de Culiacán, pero siempre digo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahorita más con el coronavirus y todo eso, la gente está muy abierta al evangelio, entonces vemos una gran necesidad, mucho trabajo, y muy contentos de poder caminar en este proyecto que Dios ha puesto para bendecir esta ciudad. Amén, amén. Qué bendición, me encantó. Tenías el Calvary Culiacán Norte, ¿no? Norte, Sur, ¿y cuáles son las otras? Las que están ahorita es norte, sur y la este, Calvary de Culiacán este. Y este año plantamos oeste y en otro lugar cercano, y el próximo año en el centro, que tú estás en el centro. Ahí está, te iba a decir. Culiacán. Te falta el centro, es lo que te iba a decir. Sí, de hecho, ese es el plan del año que viene, Calvary de Culiacán Centro, y esa va a ser la iglesia que va a estar como impulsando a las demás iglesias y la plantación de iglesias, porque nuestro anhelo es ver cientos de iglesias Calvary por todo Culiacán y sus alrededores. Amén, amén, amén. Pues sin más, pues te dejo que nos des la palabra y nos des el mensaje que Dios te ha dado esta noche, pero un gusto. Vamos al mensaje. Como alguien bien dijo, en toda crisis hay 2 tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Y eso me encantó. Como alguien bien dijo, que en toda crisis hay 2 tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Como hijos de Dios, y más como plantadores de iglesias, como pastores, sabemos que todas las cosas que nos suceden ayudan para bien, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito con eso. Por lo tanto, en esta crisis que estamos pasando, es súper emocionante poder descubrir ese propósito disfrazado de coronavirus o de lo que sea que Dios tiene para nosotros y para la iglesia en medio de esta pandemia, de cómo poder avanzar hacia lo que Dios tiene planeado, hacia su obra, hacia su propósito, y eso es algo súper emocionante. Si entendemos ese propósito,
en medio de lo que estamos viviendo, si podemos abrir nuestro corazón a Dios y nuestros ojos al entorno, a lo que está pasando, a los cambios que está habiendo, entonces podremos entender el propósito de Dios para este tiempo y podremos salir a vender pañuelos, ¿verdad que sí? Por eso quiero compartirte este mensaje que tiene como título Plantando iglesias en medio de una crisis. Plantando iglesias en medio de una crisis. Espero que esto sea de bendición para ti como ha sido para nosotros y te voy a compartir un poquito de lo que está pasando acá en Culiacán. Pero vamos a tomar los versículos base para cuando hablamos de misiones, que es Mateo 28, 19 y 20, para recordar ese propósito y esa tarea que Dios nos ha dejado y cómo poder vivirla en estos tiempos de pandemia. Dice Mateo 28, 19 y 20, que seguramente te lo sabes de memoria, pero te lo voy a recordar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Muy bien, en estos versículos vamos a ver 3 aspectos sobre plantar iglesias en medio de una crisis. 3 aspectos sobre plantar iglesias en medio de una crisis. Nosotros somos Calvary Culiacán y fuimos enviados por Pastor Mike Vincent de Calvary Rosarito hace 4 años y medio. Llegamos en el 2015 aquí a Culiacán y plantamos la primera iglesia que ahora es Calvary Culiacán Norte. En el 2018 plantamos Calvary Culiacán Sur. En el 2019 plantamos Calvary Culiacán Este. Y este año 2020, bueno, para todos ha sido todo un caos. Teníamos planes y Dios los ha ido cambiando, pero hemos visto que Dios los ha cambiado para algo mucho más grande de lo que habíamos pensado. Tenemos planes para plantar más iglesias que ahorita te los voy a compartir más adelante, pero quisiera que pudiéramos concentrarnos en ese par de versículos y poder encontrar y explicar esos 3 aspectos de plantar iglesias en medio de una crisis que puedan bendecir tu vida, que puedan orientarte y que puedan inspirarte, porque efectivamente este mensaje es para inspirarte. Este mensaje es para desafiarte a que abras tus ojos y tu corazón a Dios y al entorno de lo que está sucediendo, recordando que nuestra tarea es la misma, que el método es el mismo, pero los medios están cambiando. Han cambiado a través de la historia y están cambiando drásticamente hoy en día. Si nosotros, como pastores, como líderes, como misioneros o como hijos de Dios, podemos entender esto, podemos aprovechar la situación para avanzar en el reino de Dios, para avanzar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros o para la iglesia en general en México o en cualquier país. Así que yo te invito a que podamos ir en esta enseñanza y espero que pueda Dios bendecir tu vida como lo ha hecho con nosotros. Primero nos concentramos en la primera parte del versículo 19, que obviamente es muy conocido y todos lo sabemos, solamente es para recordarlo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí el Señor Jesús, después de haber dicho, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta directamente está hablando de la tarea de nuestra labor como iglesia, como pastores, como plantadores de iglesias, como misioneros, como hijos de Dios. Todos debemos estar involucrados en esta tarea que Dios nos ha mandado. Ese es el primer aspecto sobre plantar iglesias en medio de una crisis. Apúntalo en tus notas. Y es, el llamado sigue siendo el mismo. Es muy importante recordar que el llamado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque cuando todo se está moviendo como hoy en día y es un caos y tenemos limitaciones para reunirnos y que si nos reunimos, que no nos reunimos, que con la capacidad limitada, que si hacemos una transmisión en vivo o hacemos un grupo en casa, o hay muchísimas alternativas, muchísimas situaciones que están pasando hoy en día, es importante recordar, el llamado sigue siendo el mismo, que es hacer discípulos. Y eso me ha servido mucho a mí. Cuando todo se está moviendo, poder regresar a lo básico, como decimos, y recordar, Dios me ha mandado a ser discípulos. Entonces, cuando regreso de esa manera y vuelvo a ver y a recordar el fundamento, la raíz de todo lo que Dios quiere que hagamos, eso me da otra vez la capacidad y la libertad de poder rehacer lo que estamos haciendo.
cambiar la manera que estamos haciendo, cambiar la forma de hacer iglesia hoy en día, que es lo que se necesita. Pero para eso siempre recordar que lo importante es que el llamado sigue siendo el mismo, que es hacer discípulos. Yo le digo que es el qué. El qué de la iglesia, o aquí en esta tierra, para eso estamos aquí. Entonces, claramente sabemos que discípulos no significa creyentes. No significa solamente ir y compartir a alguien por una vez y que esa persona entregue su vida al Señor Jesús y hasta ahí terminó la relación. O que hagamos una transmisión a través de Facebook o de YouTube o lo que sea y la persona pueda recibir el mensaje, pueda entregarse al Señor Jesús y ya no sabemos nada de ella. No es ese nuestro llamado, ¿verdad? Es hacer discípulos y eso significa, literalmente significa aprender progresivamente. La palabra discípulo tiene una connotación de aprender progresivamente. Por lo tanto, es importantísimo que recordemos esto. En medio de este caos, podemos usar diferentes medios, que vamos a llegar más adelante a eso, pero necesitamos cumplir con esta labor. Hacer discípulos significa que la persona tiene que estar aprendiendo progresivamente, creciendo en el Señor cada día a la imagen del Señor Jesús. Entonces, un medio donde solamente lo alcanzas una sola vez y le compartes el evangelio y hasta ahí no tienes seguimiento con esa persona, no cumple con el llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es hacer discípulos. Se necesita un seguimiento constante a través del tiempo, sistemático. Por eso reunirnos constantemente cumple con eso, porque constantemente se está haciendo un seguimiento sistemático, va creciendo progresivamente la persona a la imagen de Jesús. Ok, si tenemos limitaciones para reunirnos, entonces tenemos que pensar otros medios, pero que cumplan con la tarea que sigue siendo la misma, discipular, no solamente compartir, no solamente que la palabra de Dios corra por todos lados, eso es una gran bendición, pero nuestra labor es hacer discípulos, no solamente creyentes. Ese es el corazón del Señor Jesús, ese es su deseo, ese es su plan, esa es su idea, su sueño, su pasión. Por eso se los dijo literalmente, antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, fue que se dio esta escena y todos sabemos eso. Antes de irse les dijo, hey, yo me voy a ir, pero les voy a dejar una tarea específica, hacer discípulos, que aprendan progresivamente, que crezcan, que sea un seguimiento sistemático. Entonces, si deseamos seguir caminando en la voluntad de Dios, aunque el mundo esté de cabeza, necesitamos enfocarnos de nuevo y recordar que la tarea sigue siendo la misma. ¿Cuál? Hacer discípulos, ¿verdad? Y por eso podemos decir, como dijo Pablo en Filipenses 3, 13 y 14, que me encanta recordar siempre eso. Dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿pero qué? Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También me ayuda muchísimo cuando hay un caos, recordar, yo no hago 2, ni 3, ni 4, ni 5 cosas, hago una sola y esa se resume en una frase. Hacer discípulos. Pablo, ese era su llamado, ese era el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y también para ti y para mí. Entonces, cuando nos sentimos agobiados, abrumados y confundidos y no sabemos qué hacer, regresa a lo básico, regresa y recuerda, el llamado sigue siendo el mismo, una sola cosa. Nos dedicamos a una sola cosa, a ser discípulos. Todo lo que nuestra vida es, todo lo que la iglesia es, todas las personas de la iglesia, todas las actividades que hacemos deben estar todas enfocadas en una sola cosa, que es hacer discípulos, porque esa fue la tarea que Dios nos ha llamado. Entonces, ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y todo debe de impulsarnos hacia allá. Y además dice que vayamos a todas las naciones, a ser discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Pero recordemos el versículo base de estas conferencias, que por cierto son una gran bendición y gracias a Pastor Roberto que las está organizando. Hechos 1:8, ¿verdad? Que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y nos centramos primero en Jerusalén, en nuestra Jerusalén, en nuestro entorno local. Entonces, ¿cómo podemos seguir haciendo discípulos que aprendan progresivamente,
sistemáticamente, con una relación continua, no de una sola vez, en nuestro entorno, en nuestro alrededor e iniciando en nuestro entorno local. Eso es lo que tenemos que recordar hoy en día. Si seguimos leyendo el versículo 19, dice, y el 20, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Bautizándoles y enseñándoles. Estos son los dos verbos que vemos aquí que tienen que ver cómo hacer esos discípulos. El Señor Jesús es claro. Él les dice, esta es su tarea, hagan discípulos. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas las cosas que los he mandado. Ese es el segundo aspecto sobre plantar iglesias en medio de una crisis. Apúntalo en tus notas, por favor. Segundo aspecto es, el método sigue siendo el mismo. Es importante recordar que el método sigue siendo el mismo. ¿Qué es? Bautizar y enseñar a que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado, o sea, todo el consejo de Dios. Por eso enseñamos verso a verso, de principio a fin en la Biblia, que la persona pueda entender eso. Y ese es nuestro método para cumplir con el llamado. Y sigue siendo el mismo. Entonces, una vez más, estamos en un momento de caos donde todo se está moviendo, pero voltea atrás, recuerda el llamado que Dios tiene para ti, el llamado a ser discípulos, y el método es muy práctico, sencillo y claro. Bautízalos y enséñales a que guarden todo el consejo de Dios. Así de sencillo, ¿ok? Con esas dos bases puedes entonces, ahora sí, abrir tu mente, tu corazón y tu creatividad a hacer cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón que cumpla con esas dos cosas, ¿verdad que sí? Ahorita vamos a ver esa parte. Pero es importante que cuando habla de bautizar, todos sabemos que implica que la persona tome una decisión firme y que la confirme con el bautismo, que es una representación pública de lo que ha pasado en su interior, que murió a la vida anterior y resucitó a la vida nueva. Eso sigue siendo igual, ¿de acuerdo? Bautizarlos es algo que debemos de continuar haciendo, y que guarden todas las cosas que los he mandado. Es por eso que enseñamos todo el consejo de Dios, como Pablo lo dijo en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Siempre me encanta, de hecho lo tomo como mi firma en los correos este versículo. Yo me dedico a eso, me dedico a anunciar todo el consejo de Dios, porque aquí está claramente el Señor lo dice. Pero es importante esto, no solamente dice que le enseñes todo el consejo de Dios, sino que dice, si vuelves a leer el versículo, léelo conmigo en el versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que los he mandado. Es decir, no nada más es enseñar todo el consejo de Dios, sino que vas a enseñar a guardar todo el consejo de Dios. Guardar significa observar o poner atención o llevar a la práctica. Es decir, que apliquemos nuestros sermones a las vidas de las personas, pero también que los tomemos de la mano y los llevemos paso a paso a cumplir con todo el consejo de Dios. Eso es discipular, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, que tenemos limitaciones para reunirnos, que hay nuevas herramientas, sí, pero tienen que cumplir con esas dos cosas. Hacer discípulos, como bautizándolos y enseñándolos a que guarden todo el consejo de Dios. La palabra guardar es una palabra muy interesante. Esta palabra era utilizada por los antiguos marineros cuando iban en la noche y ellos decían que ellos guardaban guardaban las estrellas o el rumbo que las estrellas les indicaban, y de esa manera podían llegar ellos a casa. Es decir, guardar el curso de las estrellas, a eso me refiero. Entonces, esa misma palabra se utiliza para nosotros. Todo el consejo de Dios es lo que va a definir el rumbo que toma la vida del discípulo para que pueda llegar seguro a casa. Por eso es que debemos enseñar a que así como los marineros eran guiados por las estrellas en la noche, ellos y nosotros seamos guiados en esta noche que estamos pasando por la luz de la palabra de Dios y podamos llegar seguros, seguir el curso de la palabra de Dios para llegar seguros a nuestra casa. Entonces, bautizándoles y enseñándoles. Ese es el método divino. Ahora, necesitamos entender que esto habla de un seguimiento, de algo sistemático. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer discípulos donde les predicas el evangelio, ellos se convierten, los bautizas y
les empiezas a enseñar a guardar todo el consejo de Dios. La única manera es plantar iglesias. La única manera es tener un lugar que les dé seguimiento a esas personas. ¿Verdad que sí? Por eso es que necesitan un lugar fijo o algo que los conecte para que pueda continuar con ese seguimiento. Ese es el reto que tenemos hoy en día. Con las limitaciones de la pandemia, sabemos que bíblicamente la pandemia pues está profetizado por el Señor y sabemos que va a haber más y esto va a continuar. No podemos esperar a que esto termine para continuar como antes. Tenemos que entender que así son las cosas ahora y así van a ser de aquí en adelante y tenemos que cambiar para adaptarnos a lo que está sucediendo. Entonces, una vez más, esta plática es para desafiarte, para inspirarte a pensar qué podemos hacer para cumplir con el llamado de Dios, que sigue siendo el mismo, hacer discípulos, y el método que también sigue siendo el mismo, que es bautizar y enseñar a guardar todo el consejo de Dios, verso a verso. ¿Qué podemos hacer en este tiempo de pandemia? Bien, esto me lleva al tercer aspecto sobre plantar iglesias en medio de la crisis, y si estás tomando notas, apúntalo. Los medios son distintos. Los medios son distintos. El llamado sigue siendo el mismo, el método sigue siendo el mismo, pero los medios son distintos. Es decir, a través de qué lo vas a hacer. El qué sigue siendo el mismo, el cómo sigue siendo el mismo, pero a través de qué, eso es lo que está cambiando y ha ido cambiando. ¿Y sabes qué? No nada más está cambiando ahorita. Toda la historia ha ido cambiando. Y eso es algo súper emocionante que quisiera que pudieras pensar en esta enseñanza. Los métodos para llevar a cabo son distintos y tenemos que entender eso. Esa es la clave para poder continuar con el llamado de Dios en este tiempo. Si vemos la iglesia brevemente, sabemos que primero el Señor Jesús tuvo los medios para discipular a los 12 y estuvo conviviendo con ellos frecuentemente, convivía todos los días y esa fue su manera de discipularlos. Pero Él, cuando muere, viene una crisis para ellos cuando el Señor muere. Los discípulos están llenos de miedo hasta que lo ven resucitado y el Señor le dice estas palabras: id a ser discípulos a todas las naciones. Y luego Él asciende a los cielos y días después manda a su Espíritu Santo, donde inicia la iglesia. Y es otra manera de hacer discípulos, donde había una iglesia grandísima de miles de personas en Jerusalén. Pero luego viene otra crisis también de persecución por parte de los judíos que les afectó, pero salieron adelante. Y luego viene otra crisis después por parte de los romanos, donde muchos tuvieron que huir por todos lados y así se plantaron iglesias por todos lados. Otra crisis, pero salieron adelante. Y años después vino otra crisis de persecución por parte de los romanos en el año, alrededor del año 90, cerca del año 100, cuando se escribió el Apocalipsis. Igual la iglesia continuó adelante después de esa crisis, pero los medios fueron cambiando. Y podemos seguir hablando, por ejemplo, en la Reforma, como también hubo una crisis y la iglesia continuó y prevaleció. Y recordar lo que dice la palabra de Mateo 16, 18, donde las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, ¿verdad? Como dice la Nueva Traducción Viviente, el poder de la muerte no va a conquistarla. Y eso me encanta. Y ahorita que estamos pasando este tiempo de pandemia, que ha sido muy frustrante para muchos de nosotros, o por lo menos para mí, eso me anima y me inspira. Independientemente de lo que pase, independientemente de quién esté en contra, o si el mundo está de cabeza, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Es decir, el poder de la muerte no va a conquistar la iglesia va a prevalecer y va a seguir adelante hasta que el Señor venga por ella. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, lo importante aquí es, y lo que quiero hablar a ti es, que puedas pensar y reflexionar en que el Señor Jesús no dijo que los medios para cumplir con ese método y ese llamado tenía que ser así específicamente, ¿verdad que no? Él no dijo, así como yo lo hice 3 años con ellos, con 12, ustedes también tienen que tener a 12 durante 3 años y vivir con ellos y convivir todos los días para que hagan discípulos. No. Los medios han cambiado. Y así como la iglesia ha sufrido durante la historia, pero ha salido adelante, pero ha tenido que irse adaptando y cambiar respecto a los medios de cómo cumplir con el llamado y el método que Dios nos ha dado. Para eso yo te inspiro ahora a que eches a andar tu creatividad,
guiado por el Espíritu Santo y a encontrar esas nuevas ideas, estrategias, maneras, formas de cumplir con el qué y el cómo que ya hablamos. Que abramos nuestros ojos a nuestro entorno, a lo que está pasando en este tiempo es histórico. Estoy realmente súper emocionado viendo estos tiempos de cómo todo está cambiando y que va a marcar la historia y que vamos a cambiar la manera de hacer iglesia de aquí en adelante. Por eso yo te pido, aprovechemos la situación. Nosotros nos quejamos mucho tiempo al inicio de la pandemia y dice, ¿cómo puede ser que ya no podemos estar reunidos con las personas? Íbamos avanzando muy bien, plantando iglesias y de repente parece que todo se perdió. Pero ahora que entiendes el propósito de Dios y empiezas a ver las alternativas que Dios está dando, las puertas que se están abriendo, dices, wow, y salimos a vender pañuelos. Y ¿sabes qué? Estamos vendiendo muchos. Y ahorita voy a ir más adelante para explicarte por qué. Entonces, yo quisiera desafiarte a que cuestiones tus tradiciones, a que cuestiones tus costumbres, tus formas, los moldes que nos enseñaron nuestros padres o nuestros pastores a hacer iglesia durante todo el transcurso de nuestra vida, para que ahora digas, ¿por qué no podemos hacer algo diferente? Siempre y cuando cumplamos con el qué y el cómo, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo el consejo de Dios. Entonces, aquí es donde entra lo emocionante. Imagínate todo lo que se pudiera hacer para avanzar en la iglesia en estos tiempos, y estoy seguro que los que tomen la delantera en estos cambios y que sean, como dijo Pastor Chuck Smith, bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrados, y que podamos ser flexibles y poder avanzar de esa manera, son los que van a ir al frente, los que van a marcar la diferencia, los que van a marcar el cambio que está sucediendo en el mundo. Por eso es este mensaje, para poder inspirarte respecto a qué oportunidades se están abriendo para que cumplas con el qué y el cómo. Te comento rápidamente lo que está pasando en Culiacán y cómo hemos vivido esto, que seguramente tú tienes también mucho que mostrarnos. Pero bueno, aquí en Culiacán hemos visto 3 cosas muy claras: apertura, plantación de nuevas iglesias y la tecnología. Esos son los medios que hemos visto que han ido cambiando y que ahora van a poder ser utilizados para avanzar en el llamado que Dios nos ha dado y el método para continuar haciendo discípulos. Apertura, plantación de nuevas iglesias y la tecnología. Primero te hablo de la apertura. Es increíble. Hemos estado, por lo menos nosotros aquí en Culiacán, seguramente tú también, hemos estado orando por años para que las personas de la ciudad abran su corazón a Dios, para que las personas de la ciudad sean tocadas por Dios, para que puedan ellos abrir su corazón y entender su gran necesidad que tienen de Dios, del Señor Jesús, del perdón y de la salvación. La mayoría estaban tan involucrados en su vida diaria, en su vida mundana, en su vida terrenal, en sus placeres, en sus proyectos, en sus gustos, que estaban cerrados totalmente al Evangelio. Pero nunca pensamos que la respuesta de parte de Dios para cumplir con esa petición iba a ser una pandemia. Pero así ha sido. Y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que tu ciudad también. ¿Por qué? Porque a través de esa pandemia las personas están abiertas al Evangelio, abiertas a Dios. Ahora sí, están viendo claramente y ya les cayó el 20, como decimos acá, de lo frágiles que son, de los mortales que son y que de un día a otro pudieran fallecer. Eso les ha hecho pensar en la eternidad y pensar en Dios y acercarse a Dios. Y además de eso, se ha incrementado muchísimo la necesidad. Hay ansiedad, temor, preocupación, intentos de suicidios, etc. Te comparto que aquí en Culiacán, aunque seguimos en semáforo en rojo, las autoridades, el gobierno estatal, la Secretaría de Salud y de Economía y el director de Protección Civil nos autorizaron y nos impulsaron a abrir la iglesia con un 30% de capacidad. Y en esa videoconferencia que tuvimos, también con varios subsecretarios, literalmente nos dijeron: sabemos y reconocemos la importancia que tiene la iglesia en estos tiempos difíciles de crisis, con sus mensajes que dan esperanza y ánimo a la gente para salir adelante. Dije yo, wow, ¿cómo puede ser que ellos puedan reconocerlo y muchos de nosotros no lo reconocemos? Bueno, ese es otro tema. Pero el punto al que voy es
que la gente está muy, muy abierta y muy necesitada. Ahorita te voy a platicar más adelante cómo se abrió la puerta para la televisión, pero tenemos un programa de televisión y muchas personas hablan, algunas de ellas hasta llorando, porque viven situaciones súper críticas, súper intensas, no tienen trabajo, tienen problemas, están enfermos, ha habido muertes, están ansiosos, están preocupados, están temerosos, inclusive muchos han hablado con intentos de suicidio. Entonces, toda esta combinación, lejos de abrumarnos, es un gloria a Dios. Hay una apertura muy grande. Las personas están escuchando, muchos convertidos a través de estos servicios que estamos haciendo. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que entender. Hay muchas razones por cual Dios permitió la pandemia, pero yo creo que una de ellas es esta, la apertura que hay en las personas. ¿Y sabes qué? No nada más en los no creyentes. La apertura también está en los miembros de la iglesia, en los creyentes. Sí, quizás no sucede allá, pero yo he visto que sucede acá. Muchas veces mucha gente había caído como en la rutina con la iglesia, realmente no apreciaban tanto y estaban un poco fríos, pero esto de la pandemia vino a sacudirlos. Y ahora que abrimos las puertas, muchas personas que pueden venir, que no son vulnerables y que no tienen niños y todo esto, y que no son adultos mayores, realmente ahora valoran la iglesia mucho más. Y estamos haciendo algo que nunca en mi vida de cristiano hubiera pensado hacer. Pedir y como requisito un registro previo para asistir a la iglesia, como si fuera el cine, como si fuera un boleto de avión que tienes que meterte antes a poder imprimir tu pase de abordar, como si fuera un teatro, no sé. Entonces, la gente realmente está valorando más y aparte por su misma necesidad, están más abiertos también al Señor, a su palabra, y los servicios ahora son todavía más gloriosos que antes. La gente que viene es porque realmente tiene hambre de Dios y necesita más de Dios y está aquí. Entonces, la apertura que estamos viendo a través de la pandemia ha sido total, por todos lados. Y eso significa una oportunidad y una puerta abierta muy grande. Como Pablo dijo, se me ha abierto una puerta y muchos son los adversarios. Una puerta abierta para ti, para mí, para todos los que estamos como misioneros, plantando iglesias, sirviendo a Dios, avanzando. Eso es algo que tenemos que recordar. Número 2, plantación de nuevas iglesias. Plantación de nuevas iglesias. Mira lo que ha sucedido. Resulta que nosotros aquí en Culiacán, como te dije, estamos en el este, en el sur y en el norte. Este año 2020 tenemos el plan de plantar oeste. Entonces, para detener las 4, norte, sureste y oeste. Entonces, cuando sucedió todo esto, pues el grupo de oeste que ya se estaba reuniendo semanalmente en el lado oeste de la ciudad, pues obviamente ellos tuvieron que dejar de reunirse. Y al inicio dijimos, y esto va a retrasar o va a afectar quizás, o quizás la gente se desanime y ya no continúen con ese proyecto. Pero ahora que estamos ya de regreso y que estamos obviamente limitando el espacio, entendimos más bien lo que Dios estaba haciendo. En vez de tener otro servicio más para la gente de oeste, aquí en norte, donde nos reunimos principalmente, dijimos, ¿sabes qué? Mejor a la gente de oeste la vamos a mandar a reunirse ya de una vez en el lado oeste. Y vamos a impulsar la plantación de oeste, porque de todos modos no tenemos espacio a menos que hagamos otra reunión. Entonces, en vez de hacer otra reunión aquí, mejor hagamos una reunión allá e impulsamos este proyecto. Y obviamente los encargados de oeste, que ya hablé con ellos, están súper encantados con eso. Entonces, a lo que voy es esto. Y eso te quiero compartir a ti si eres pastor o si eres parte del liderazgo de una iglesia. En vez de te pase como nosotros, que nos quejamos al principio de porque ya no íbamos a poder tener pues, toda la iglesia abarrotada como nos gustaba. Y ahora tenemos que tener la capacidad limitada. Dijimos, ¿por qué no mejor empezamos a abrir espacios por toda la ciudad? En vez de querer tener las personas que ya venían aquí, ¿por qué no mejor vamos a los lugares donde ellos viven y allá empezamos a abrir espacios y en vez de que vengan aquí a otro servicio más, mejor esa gente la organizamos y la reunimos y entrenamos líderes que puedan reunirse allá, ya sea como grupo en casa, como lo han hecho algunos de las iglesias de Calvary, o como una plantación o un proyecto, una misión de plantación de una nueva iglesia. Son semillas que van a estar por toda la ciudad. Y yo digo, Señor, ¿no será esto lo que estás
haciendo con nosotros? Porque si recuerdas la iglesia primitiva, estaban ellos súper encantados, reunidos en la iglesia en Jerusalén. Miles de personas, me imagino que eran servicios padrísimos con los apóstoles ahí ministrando, y ellos estaban cómodos, pero Dios les había llamado a hacer luz a las naciones. Entonces la persecución los obligó a salir, y cuando salieron por todos lados anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, se plantaron y establecieron iglesias por todos lados. A fin de cuentas se cumplió con la voluntad de Dios. Yo digo, a lo mejor Dios nos está llamando a que esas personas que Dios ha llamado, que están en nuestra iglesia, para entrenarlos como líderes, como pastores o como plantadores de iglesias, y mandar un grupo de la gente que vive en ese lugar para que se reúnan en ese lugar y puedan ser luz a esa parte de la ciudad, y así tener semillas de iglesias sembradas por toda la ciudad que van a dar su fruto, y podemos llenar la ciudad de la palabra de Dios verso a verso. Por lo menos nosotros en Oeste ya lo estamos haciendo, y por eso nacen nuevas iglesias. Y también te comento rápidamente que otra situación que está pasando acá en Culiacán en esta pandemia es que han estado surgiendo también grupos de personas que quieren conocer más a Dios en los alrededores de Culiacán. Algunas de esas personas nos escuchan por la televisión y hemos estado yendo los domingos en la tarde a compartirles, y es impresionante cómo ahorita ya tenemos otros 2 proyectos de iglesias que estaban planeados, uno para el próximo año y el otro ni habíamos pensado en él, para establecer iglesias allá de personas que están hambrientas también, que en la misma necesidad, la apertura, y estamos yendo, y hay un pastor aquí con nosotros que está dándole seguimiento a eso y está en el proyecto de plantar 2 iglesias más. Entonces, el próximo año, si Dios lo permite y lo confirma, plantaríamos 2 iglesias más, y en este año plantaríamos 2 iglesias más. Entonces, por todos lados hay mucho trabajo, y yo sé que ustedes como yo quizás están en lo mismo. Yo digo, ¿sabes qué? Ahora que estamos en la pandemia, he trabajado más que nunca, ¿verdad? Pero yo creo que Dios está haciendo algo súper interesante. Entonces, yo te animo a que puedas romper los esquemas de lo que has estado haciendo hasta hoy. Y que si esto te sirve, de que puedas pensar, en vez de querer forzar a que la gente regrese igual a lo mismo que estabas haciendo y hacer 2, 3, 4, 5 servicios más, ¿por qué no entrenar personas y poder enviarlos a plantar iglesias por toda la ciudad y así llenar la ciudad del evangelio? Eso es vender pañuelos. Eso es aprovechar la situación para el propósito eterno, glorioso del Señor Jesús. El qué y el cómo. Y termino hablando de la tecnología, que obviamente es un punto que todos estamos en lo mismo y sabemos que es un medio a través del cual el Señor ahora nos está llevando, y de aquí en adelante va a ser cada vez más frecuente que hagamos o que utilicemos los medios. Nosotros primero empezamos como todos en las redes sociales. Como todos ustedes, estoy seguro, nos sorprendimos de ver que muchísima más gente estaba viendo las transmisiones de la gente que se reúne. Mucha gente inconversa o mucha gente que no son creyentes siguiendo las transmisiones, y eso nos llenó de gozo y de ánimo para seguir adelante y mejorar las transmisiones y tratar de aprender todo esto y adaptarnos, que ha sido toda una situación difícil pero muy enriquecedora. Yo sé que tú también puedes decir lo mismo. El segundo domingo que transmitimos en vivo a través de Facebook y de YouTube, nos mandaron un mensaje a nuestra página de Facebook, los de la televisora local aquí en Culiacán. Entonces ya hablamos por teléfono. Bueno, le di mi teléfono, me hablaron y me decía literalmente que vieron la transmisión en Facebook y que consideraron que teníamos la calidad suficiente para poder transmitir en la televisión, que si estábamos interesados. Pero me dijo algo muy interesante. Me dijo que habían recibido de parte de Gobernación una sugerencia de que dieran apertura a las iglesias cristianas para que dieran mensajes de inspiración, de ánimo a la gente en medio de esta pandemia y de la cuarentena, y que por eso ellos estaban considerándonos para hacerlo aquí en Culiacán. Obviamente salimos a vender pañuelos,
lo aprovechamos. ¿Sabes qué? Teníamos años orando. Yo, desde muchísimo antes de estar aquí en Culiacán con la iglesia, siempre anhelando que a través de la televisión pudiéramos estar compartiendo la palabra. Y se dio en el tiempo que yo menos hubiera pensado, cuando vino la pandemia. Entonces, a partir de ahí empezamos a transmitir. Ya tenemos 3 meses transmitiendo y vamos a continuar. Y lo interesante es que aunque ya aquí en Culiacán ya todo se está reactivando, y el proyecto de la televisión era por la cuarentena, la televisión ya nos confirmó que podemos continuar y la puerta sigue abierta aunque la pandemia se termine. Entonces, una vez más, estamos vendiendo pañuelos y nos hemos dado cuenta que muchas personas no cristianos están recibiendo la palabra, se están convirtiendo al Señor, nos están llamando. Y aquí hemos tenido visitas en las 3 iglesias de personas de la televisión que nos visitan y ha sido una gran bendición. La transmisión de la televisión la pusimos a la misma hora que los servicios del domingo porque no está enfocada en cristianos, está enfocada totalmente en no cristianos. Totalmente es un mensaje evangelístico aplicado a la realidad para que la persona pueda entregar su vida a Jesucristo. Entonces hemos visto grandes bendiciones en eso. La tecnología, a través de las redes sociales, la televisión, es un medio que Dios ha estado utilizando. Ahora, por último te comento que nos hemos dado cuenta que a través de las redes sociales masivas, como Facebook o YouTube, es casi imposible discipular a la gente. Me refiero a lo que comenté al principio. Es casi imposible poder llevar un seguimiento sistemático, es decir, un crecimiento progresivo de la gente donde sepas o tengas una interacción directa que puedan ellos avanzar paso a paso. Es muy difícil porque es masivo y porque nada más comentan ahí, entonces es muy complicado hacerlo. Entonces hemos llegado a la conclusión que vamos a enfocarnos en la tecnología también. Vamos a seguir utilizando las redes masivas como Facebook y YouTube, pero no tanto para transmitir el servicio del domingo para la gente que no puede venir. Porque es difícil poder tener un contacto más con ellos. Vamos a seguir haciéndolo para alcance, para poder llegar a más personas y sobre todo no cristianos para que puedan venir al Señor. Y estamos desarrollando otros medios tecnológicos, otro tipo de redes sociales y una aplicación para poder discipular a la gente. Y ese es el desafío que te dejo final. Que utilicemos la tecnología para discipular a la persona, al grupo de personas. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puedes tener un seguimiento con esos grupos semana a semana e ir midiendo el avance, contestar dudas, formar a la persona a través de las redes sociales o de una aplicación para que ellos puedan caminar y cumplir con el llamado de hacer discípulos? Entonces, termino con la última parte del versículo que dice el Señor Jesús: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo sé que muchas veces tomamos este versículo y es real en decir, yo sé que Dios está conmigo y voy a salir adelante de este problema. Sí, pero aquí, si lo vemos en el contexto, el Señor Jesús le está diciendo, yo estoy con ustedes en lo que te acabo de decir. Es decir, mientras tú estés avanzando, cumpliendo con el qué y el cómo, puedes tener la seguridad que tendrás mi respaldo para cumplirlo, mi respaldo para hacerlo. Entonces, estamos en una pandemia, nos tocó algo súper interesante, súper emocionante y difícil, pero quiero darte ánimo, pastor, misionero, líder, plantador de iglesia, hijo de Dios. Quiero decirte que en esta labor no somos nosotros haciéndola solos, sino que es el Señor a través de nosotros, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para cumplir con el llamado, con la indicación y el mandamiento que nos acaba de dar. Ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo el consejo de Dios, todas las cosas que os he mandado, porque es su voluntad y por eso tenemos su respaldo. Una vez más, este mensaje es para inspirarte, para desafiarte a que abras tus ojos y tu corazón a Dios y a tu entorno, y recordar que el llamado es el mismo,
que el método es el mismo, pero que los medios para cumplirlos son los que están cambiando y ahí necesitamos poder adaptarnos. Como le dije a alguien ayer, esto me recuerda al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. La nube se ha levantado y se empieza a mover. Más nos vale que levantemos nuestros campamentos y sigamos la nube para no quedar en el desierto y morirnos. Vimos 3 aspectos sobre plantar iglesias en medio de una crisis. El llamado sigue siendo el mismo, el qué, hacer discípulos. El método sigue siendo el mismo, el cómo, bautizándoles y enseñándoles todo el consejo de Dios. Y número 3, los medios son distintos. ¿A través de qué lo vamos a hacer? Voy a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos tiempos que estamos viviendo. Gracias por cada persona que está viendo esta transmisión. Yo bendigo su vida, su familia, su iglesia. Bendigo lo que estás haciendo en su vida, Dios, y te ruego que nos inspires, que nos guíes, que abras nuestros ojos y entendimiento para hacer tu voluntad. Señor, que podamos dejar atrás las tradiciones, las costumbres, los moldes y cuestionar lo que estamos haciendo y solamente conservar y asegurar de cumplir lo que nos has mandado a hacer, tu llamado y el método que nos has dicho, Dios. Pero danos nuevas ideas, estrategias, maneras de poder alcanzar este mundo que se está moviendo de una manera tan drástica para continuar, porque sabemos que tu iglesia va a prevalecer y las puertas del Hades no van a poder contra ella. Yo bendigo sus vidas y sus corazones y sus iglesias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho y gracias por verme, escucharme hasta hoy. Bendiciones.